los minutos de opinar de mi querido Leo Zuckerman, a quien siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, querido Primitivo, a ti y a toda la audiencia. Y vaya que tienen razón los culichis de salir a las calles a demandar eso. Si yo viviera allá, hubiera estado con ellos, hubiera desde luego salido a manifestarme, a demandar la salida del gobernador Rubén Rocha, porque lejos de ser un factor de estabilidad, de confianza, de gobernabilidad en el Estado, él mismo se ha convertido en un elemento disfuncional primitivo. Déjame, porque decía él, el pueblo pone, el pueblo quita, pero también hay que recordar que este señor que ahora se llena la boca diciendo que a él lo eligió la gente, también hay que recordar lo que pasó el día que Estados Unidos vino a secuestrar y extraer de manera ilegal al Mayo Zambada. Hoy se sabe, el señor Rubén Rocha dijo que él estaba en Los Ángeles, que se había Sí. ido a Los Ángeles, que él no estaba aquí. Hoy se sabe que eso era mentira, primitivo. Hoy se sabe que el señor Rubén Rocha se iba a ir a reunir con el Mayo Zambada para arreglar un conflicto que tenía Rubén Rocha con su gran adversario político Héctor Cuen. Y ahí es a donde le cayeron al Mayo Zambada y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero no solamente eso, primitivo, Ujú. sino que resulta que el propio Héctor Cuen resultó asesinado a raíz de esa reunión y que el gobierno del señor Rocha trató de encubrir lo que pasó con ese asesinato. Tan solo lo ocurrido ese día da razones para que este señor ya no sea gobernador de un estado de la República por toda la operación en donde uno se descubre que quien realmente gobernaba el estado de Sinaloa era el Mayo Zambada, porque era el que iba a ir precisamente a moderar, a arreglar el diferendo entre estos dos políticos, y dos, también se descubre que este señor es un mentiroso porque estuvo dispuesto a falsear pruebas para decir que a Cuen lo habían asesinado en un intento de robo en una gasolinera. Bueno, desde ese día no ha pegado una, primitivo, Ujú. el gobernador Rubén Rocha. Y como digo, lejos de convertirse, de ser un factor de gobernabilidad, hoy es un tipo disfuncional que no ha ayudado a resolver la violencia que se vive en ese estado del país ya durante 4 meses. Ah, Sí, adelante, sí, sí, perdón, yo te preguntaría, Leo, porque hay quienes señalan, y además creo que con sustento, que Rubén Rocha Moya, pues, ha quedado a un lado, ¿no? Después de la intervención del gobierno federal en Sinaloa, de esta intervención de emergencia para tratar de calmar los ánimos, de llevar la paz a Sinaloa, pues le quitaron al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues allá despacha ya cada vez con más frecuencia. ¿De qué serviría quitar a un gobernador que no opera? pues mira, te voy a decirlo. Uno, para poner un gobernador que sí Ujú. opere y que sí ayude a resolver el asunto. Y dos, yo estoy absolutamente convencido que a Rubén Rocha Moya lo tiene que investigar la Fiscalía General de la República y lo tiene que investigar y perseguir judicialmente por el asesinato de Héctor Cuen y por la muy sospechosa operación para mentir y para llevar esa investigación hacia otro lado. Pero además, primitivo, Sí. este señor no va a renunciar, no quiere renunciar, se quiere mantener ahí, está agarrado del hueso de una manera que no habíamos visto realmente en este país. Y entonces digamos, la responsabilidad de obligarlo o de alguna manera orillarlo a renunciar, pues queda en el gobierno federal y en particular en la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella sí tiene el poder para convencerlo, para decirle, oye, Rubén, pues fíjate que pues ya no ayudas, es mejor dar un paso hacia el costado y retirarte como gobernador. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace Ujú. la presidenta Claudia Sheinbaum?
¿Por qué este tipo sigue manteniéndolo? Yo creo que a un costo muy alto, y déjame decirte cuáles han sido los costos para la presidenta. Uno, una serie de dudas que despierta el por qué sigue apoyando la presidenta a Rubén Rocha Moya. Muchos columnistas, no es mi caso, pero muchos comentaristas se han lanzado a especular, pues, qué le debe la presidenta a Sí. Rubén Rocha, cuál es su vinculación con el propio cartel de Sinaloa, qué sabe Rubén Rocha que no, que podría difundir, en fin, empieza el sospechosismo famoso de por qué lo mantiene a Rubén Rocha. Pero además, Primitivo, creo que ya le está costando políticamente, porque precisamente lo que vimos este fin de semana en Culiacán es que ya hay una sociedad enojada, una sociedad que está dispuesta a protestar, y no es cualquier protesta, Primitivo, Sí. porque ahorita salir a las calles en Culiacán, como está el ambiente, como está el tema de la violencia, salir incluso con niños a protestar, no es cualquier cosa. Entonces yo creo que la presidenta tiene que escuchar, tiene que evaluar, tiene que hacer un análisis costo-beneficio para saber si este gobernador no le está costando ya más de lo que beneficia. A lo mejor es Omar García Harfuch el verdadero poder ya en Sinaloa, y Rocha es un mero factor decorativo, pero yo creo que la propia presencia de Sí. Rocha Moya sí le causa un costo político a la presidenta, insisto, de un personaje que ya debería estar afuera tan solo por la revelación de lo que pasó ese día en la extracción ilegal del Mayo Zambada, Primitivo. Pues esa es la situación, pero al parecer no se ve, evidentemente no se ve de la misma manera en el gobierno federal, en donde pues la eliminación o hacer a un lado a un gobernador como Rubén Rocha Moya sería leído como un factor de debilidad, cuando posiblemente sería todo lo contrario. Leo. Sí, yo creo que eso es muy importante. Se vería como debilidad, pero pues finalmente yo creo que al revés, se vería como un asunto de fortaleza, de decir hasta acá llegaron, tampoco vamos a tolerar que un criminal, Sí. o porque pues lo que hizo ese día fueron acciones criminales, y sobre todo un inepto, siga siendo el gobernador por más que sea nuestro gobernador. Muy bien, pues Leo, ahí está el comentario, el análisis y las preguntas planteadas y que tendrán que ser resueltas desde el poder aquí, en el poder, lo más alto del poder en México. Gracias, Leo. Gracias, Primitivo. Claro. Saludos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.